Hola, te damos la bienvenida al ciclo Constructores de Diálogo Camarco 2024 de la Cámara Argentina de la Construcción. Les damos la bienvenida a este ciclo Camarco 2024, Constructores de Diálogo. En esta ocasión vamos a hablar del futuro en la construcción. Este es el eje de esta temporada. Y en particular vamos a hablar de tecnología o acaso de la humanidad después de esta revolución tecnológica o atravesando esta revolución tecnológica. Y para eso estamos con alguien que sabe mucho. Joan Zweig es divulgador. Es una persona que además de saber mucho de tecnología la cuenta fácil, lo cual siempre agradecemos. Muchísimas gracias por venir. Gracias, Caro, por la invitación y a todo Camargo por esta extensión para poder conversar sobre el impacto de la tecnología en todos nosotros y en los negocios y empezar a entender cuáles son las consecuencias, ¿no?, de todo este proceso de transformación digital que estamos atravesando. Me gusta porque ahora estás poniendo el foco en las consecuencias, es decir, en la humanidad después o durante la revolución tecnológica que estamos viviendo hoy. ¿Qué son las habilidades post-tecnológicas? Un poco en mi recorrido de los últimos 10 años como emprendedor y como divulgador tecnológico, en un momento, en los primeros años, iba con la bandera flameando de la tecnología o la divulgación científica, con todas las consecuencias que traen consigo aparejadas, que son claras y que son totalmente tangibles, ¿no? Hoy en día, gracias a la tecnología, podemos aumentar la expectativa de vida, podemos aumentar la productividad, podemos democratizar la información, tuvimos realmente un bienestar económico y social muy grande producto de la tecnología, pero pareciese que la tecnología está en el centro de la forma de ver las cosas y deberíamos empezar a poner a lo humano en el medio. Entonces, en esa humanidad, mi tercer libro publicado, Post-Tecnológicos, trata de empezar a entender qué habilidades tenemos que empezar a adquirir o a impulsar como seres humanos para amplificar a la humanidad y no para que se defina por la tecnología. Entonces, tomemos la tecnología como un amplificador de la humanidad y no como una limitante. Entonces, en ese sentido, empecé a trabajar en un conjunto de habilidades post-tecnológicas, valga la redundancia, para empezar a pensar que la tecnología puede amplificar al ser humano, pueda volver a ponernos en el centro de la forma de ver las cosas y pueda realmente servirnos como una herramienta para un futuro mejor para todos nosotros en ese sentido. Quiero hacer doble clic en un montón de las cosas que mencionaste, sobre todo al hablar de habilidades post-tecnológicas, pero antes quiero hablar un poquito de tu historia, porque probablemente cuenta también a una generación atravesada por esto. ¿Cómo es que te convertís en emprendedor y divulgador tecnológico? A ver, hace más de 10 años aproximadamente que desde que me recibí de la carrera de grado, básicamente, empecé a experimentar con muchos emprendimientos de base tecnológica. Pasé por impresión 3D, pasé por realidad virtual, pasé por criptomonedas, trabajé mucho en medios de comunicación, participé como colaborador en varios medios de comunicación y empecé a encontrar un nicho que es el nicho de las tecnologías exponenciales o las tecnologías disruptivas, aquellas que generan un cambio de paradigma. Entonces, en ese sentido, empecé con todo el bagaje de mi experiencia como emprendedor y mi bagaje de experiencia académica también, porque estudié mucho esto, empecé a encontrar que podía agregar valor en ese sentido, en empezar a comunicar de forma criteriosa, de forma equilibrada, que es el desafío más grande, todas las ventajas que posee la tecnología atravesada con el impacto social y el impacto económico. Entonces, fue ese un poco el recorrido. Y como te comenté, al principio una divulgación más científico-tecnológica, pasando por una divulgación quizás con componentes más sociológicos o filosóficos de cuáles son hoy en día los grandes debates que se dan entre la humanidad y la tecnología, a una pregunta que se venía repitiendo mucho, que es ¿cómo nos tenemos que adaptar para seguir agregando valor en un mundo que la tecnología crece a ritmos exponenciales? ¿Qué habilidades tenemos que formar? ¿Qué tenemos que estudiar? ¿Cómo tenemos que enfrentar, ¿no?, este mundo donde pareciese que todas las semanas tenemos un enorme avance tecnológico que nos va a cambiar abruptamente la vida cotidiana? Entonces, en ese sentido, creo que la respuesta, o una de las respuestas, es en torno a las habilidades. Enseguida vamos a desglosar estas habilidades de las que hablas en tu último libro, pero antes quiero preguntarte por estos dilemas, por estas tecnologías disruptivas que de alguna manera nos enfrentan a una encrucijada, que muchas veces es hasta ética. ¿Cuáles son o cuáles identificás vos que son estas tecnologías exponenciales que más nos exponen a un debate profundo y ético? Empezando de la más actual a quizás tecnologías que no son tan visibles, que son un poco más invisibles,
La inteligencia artificial, sin lugar a dudas, generativa, la rama de la inteligencia artificial generativa, sin lugar a dudas, trajo aparejadas muchísimos debates en torno a ChatGPT, ChatGPT y el sinfín de herramientas que hoy en día existen en torno a eso. Trajeron aparejados debates como el futuro de la propiedad intelectual, el futuro del mismo de cómo ejecutamos tareas, cómo van a cambiar las profesiones, cómo se va a reformular todo producto de una evolución tecnológica que vino a ritmos inesperados. Después, las ciencias de datos, quizás en la pandemia del coronavirus, los países que mejor pudieron sobrellevar la pandemia fueron los que mejor usaron la información para toma de decisiones. Entonces, todo lo que son las tecnologías vinculadas a las ciencias de datos, el Big Data, el Machine Learning, que también está estrechamente vinculado con la inteligencia artificial, son tecnologías que hoy en día están reformulando muchísimo los modelos de negocio y la forma de comprensión, de comprender la sociedad. Después la robótica, la automatización en general, que es una tecnología que no es quizás tan visible o no está tan democratizada, pero la robótica, tanto a nivel industrial como a nivel de servicio, empieza a modificar mucho los paradigmas tal cual los conocemos. Y lo que me parece muy importante es empezar a ver esto de una forma convergente, ¿no? Porque muchas veces se analiza tecnología de forma aislada. Se empieza a ver la inteligencia artificial por un lado, las criptomonedas por otro, el metaverso por otro, la robótica por otro. Pero hay muchos puentes que se vienen a dar en ese sentido. Y estamos viendo cómo en esta cuarta revolución industrial, según muchos historiadores o según muchos tecnólogos, estamos viendo cómo las tecnologías empiezan a converger. Entonces me parece que tenemos que empezar a trazar puentes en ese sentido. Y hoy en día vivimos en un mundo donde, otra vez, pareciese que todas las semanas la tecnología crece cada vez más y muy por detrás están los cambios económicos, sociales, políticos, industriales. Es decir, tenemos una gran brecha ahí en el medio entre la posibilidad tecnológica y nuestra vida real, que tenemos que aprovecharla para mejorar realmente nuestros modelos de negocios, nuestras industrias y nuestra vida en general. Quizás esa gran brecha se explique porque hay que atravesar, y es casi terapéutica la pregunta que te estoy haciendo, pero hay que atravesar un momento de shock, porque vos hablás, y obviamente lo tenés súper naturalizado, de automatización, y uno piensa automáticamente en gente que está haciendo tareas que no van a existir más, ¿no? En un país como la Argentina, un país en vías de desarrollo. ¿Qué le dirías vos a esas personas o a quienes tienen esos temores relacionados con estas tecnologías? Todo avance tecnológico trae consigo aparejados miedos y oportunidades, y es completamente normal y es completamente natural. Yo cuando le dije a mi papá por primera vez a los 23 años que necesitaba que me preste dinero para comprar una computadora que haga minería de Bitcoin, me miró y me dijo, che, ¿pero qué estás haciendo? ¿Pero un dinero intangible? Porque fuimos criados de cierta forma, porque estamos acostumbrados a ejecutar las tareas de cierta forma, y es natural que nos resistamos, es natural que tengamos miedo. Es más, el ser humano biológicamente no está cómodo con cambiar en forma permanente. Nosotros a nivel biológico no estamos diseñados para cambiar en forma permanente. Y tenemos por otro lado una fuerza externa, una fuerza tercera, que dice, che, nos obliga a reformularnos constantemente. Lo que es importante para todas las personas que tengan miedo, primero de todo, que aceptar el miedo, pero no paralizarse en ese sentido. Hay que entender el miedo y me parece que con la tecnología no tenemos ni que demonizarla, porque hay mucha demonización que se produce, ni hacer una apología a favor, porque hoy en día parece que hay como dos grandes religiones o dos grandes extremos. Una religión de un fanatismo extremo o un entusiasmo tecnológico exacerbado, y por otro lado una corriente mucho más catastrófica o mucho más distópica al estilo Black Mirror, o al estilo Terminator, que de alguna forma presupone que la tecnología nos va a dejar a todos desempleados, deprimidos, infelices. Entonces no creo que los extremos en la vida sean buenos para nada, en la tecnología tampoco, y parece que hoy en día se dan como estos grandes extremos. Entonces no caigamos en los extremos, empezamos a entender el miedo, pero sin dejar que nos paralice, y hoy en día lo que nos pasa es que tenemos que sí o sí adquirir nuevas habilidades. El Foro Económico Mundial, en su informe El futuro del trabajo del 2024, el más reciente, anunció que para el 2029, o sea, en los próximos 5 años, el 50% de las tareas que va a realizar cualquier profesional se van a modificar. Es decir, un periodista en 2024, en 2029, el 50% de las tareas que van a ser distintas. Un docente universitario en 2024, en 2029, el 50% de las tareas que realice va a ser distintas. Un encargado de una obra de construcción en 2024, en 2029, el 50% de las tareas que realiza va a ser completamente distintas. Entonces, tenemos que desarrollar una adaptabilidad constante en materia de liderazgo y en materia profesional para empezar a adquirir nuevas habilidades, porque vamos a estar atravesados todos nosotros por esto. ¿Qué habilidades son, o dirías vos, por lo menos en el cuadro de situación actual, porque no se puede prever esos saltos cuánticos al futuro, pero hoy,
¿Cuáles son las habilidades que identificás como la pepa de oro? Sí, A ver, esto. cuando hablamos de habilidades para el siglo XXI, podemos encontrar miles de manuales, podemos encontrar miles de teorías, miles de organismos que empiezan a pensarlas. Yo humildemente, desde mi perspectiva, en los últimos 2 años trabajé en un conjunto de habilidades, entre las que se encuentran, por ejemplo, si antes pensábamos en una inteligencia digital, en desarrollar una mentalidad digital, hoy deberíamos empezar a desarrollar una mentalidad holística o una inteligencia holística. Porque no solamente tenemos que observar la tecnología, tenemos que observar todo lo que rodea a una organización o al ser humano en ese sentido. Y ahí surgen muchos debates. Surgen debates como, por ejemplo, la hiperespecialización versus el generalismo. Hace muy pocos años, la hiperespecialización concreta en una tarea, en una profesión específica, era como el santo grial para la llave de oro, ¿no? Para no trabajar nunca más y hiperespecializarnos. Hoy pareciese que en un mundo cada vez más hiperespecializado en muchos casos, tenemos que desarrollar una inteligencia holística, porque si antes un profesional tenía que saber de una tarea determinada, hoy tiene que tener un conjunto mucho más generalista de esa tarea en forma puntual y las cosas que lo rodean. Yo, para poder trabajar en el cruce entre tecnología y cultura, tengo que leer de política, tengo que leer de economía, tengo que leer de tecnología, de ciencia en general. Es decir, las profesiones están demandando un conocimiento mucho más holístico en ese sentido. Y eso está muy atravesado también con el pensamiento experimental, con desarrollar una habilidad de pensar cada vez más como científicos y no tanto como de una forma, volver un poco más al pensamiento científico o al mindset experimental, porque el mundo, un mantra hoy en día del siglo XXI es probar, iterar, cambiar en forma constante. Entonces, animémonos a experimentar, animémonos a lanzar algo, a iterarlo, a cambiarlo, a probar en forma constante cómo funciona eso, porque hoy en día la tecnología nos permite la prueba y el error, el A/B testing cada vez más rápido. Entonces hablamos de inteligencia holística, hablamos de pensamiento experimental, hablamos de, si antes hablaba de desarrollar una alfabetización digital, de alfabetizarnos digitalmente, hoy en día la gran mayoría de la población empieza a comprender, se adoptó mucho más la digitalización. Es más, la pandemia del COVID lo que hizo fue disminuir mucho la brecha digital. Hoy en día deberíamos empezar a pensar una alfabetización informacional, no alfabetización digital, sino una alfabetización informacional. ¿Qué hacemos con la información? ¿Cómo podemos tomar mejores decisiones con la información que hoy en día tenemos disponibles? Y eso está ligado, por ejemplo, a cómo saber promptear, ¿no? Esta de la carrera del prompteo, de cómo le pido mejor a una inteligencia artificial para obtener para poder tomar una mejor decisión yo. Entonces, eso me parece que son algunas de las habilidades que tenemos que empezar a concebir en este siglo XXI, siempre con mucha flexibilidad cognitiva, o sea, esta capacidad cognitiva de aprender a desaprender en forma permanente, aprender a desaprender algo que quizás veníamos haciendo hace muchos años, una tarea que veníamos haciendo hace muchos años de una forma determinada. Son algunas de las habilidades que yo describo en post-tecnológicos, y algunas que son un poco más provocadoras, ¿no? Hay una habilidad que es una palabra inventada, si la googlea no es que va a estar ahí muy formalizada, que es la agnosifilia. La agnosifilia es desarrollar el amor por el no saber. En un mundo con cada vez más FOMO, con tanto miedo de quedarnos afuera, FOMO es la abreviatura en inglés de Fear of Missing Out, con tanto miedo de quedarnos afuera tenemos que desarrollar el amor por el no saber, porque no podemos saberlo todo. Y en este mundo donde tenemos tanta sobreexposición a la información, tenemos que ser muy criteriosos a la hora de qué consumimos en ese sentido. Son algunas ideas, ¿no?, para ir conversando. Sí, y cómo curar también los espacios o la selección que hacemos de esa información, ¿no? Porque en eso, en la curaduría y en la mirada selectiva, en momentos de mucha abundancia de contenido, quizás va a estar la clave, ¿no? Sin lugar a dudas. Y acá hay muchas teorías que no son teorías nuevas, son teorías de la década del 60 a la década del 70, por ejemplo. En la década del 70, dos sociólogos desarrollaron la teoría, básicamente la teoría que se llama el síndrome del mundo malo, que básicamente dice que a partir de mayor exposición a medios masivos de comunicación, peor es la percepción real del mundo que habitábamos. Y un poco nos pasa eso hoy en día con las redes, ¿no? No quizás con los medios masivos de comunicación. Creemos que la percepción del mundo es peor a lo que realmente es, en ese sentido. Entonces, hacer una curaduría y tener mucho pensamiento crítico rondando a la información que estamos expuestos es fundamental, porque también lo que pasa es que terminamos atrapados en los algoritmos, ¿no? En ese sentido, terminamos en maratones de doom scrolling permanentes, viendo cosas que realmente decimos, ¿cómo terminamos viendo estos videos o estos contenidos y para qué nos termina sumando?
Entonces tenemos que ser muy conscientes a la hora de a qué nos exponemos, en qué medida nos exponemos, porque vuelvo al punto que hablamos antes, nada en la vida en exceso es bueno. Y creo que estamos en un mundo donde en muchos casos tenemos abundancia de información, por ejemplo, porque la barrera de entrada cada vez es más baja, porque la barrera a la conectividad es cada vez más baja, porque la barrera a los dispositivos es cada vez más baja. Entonces sentimos que tenemos una abundancia en la información. Esa abundancia produce un empoderamiento muy grande y como dice el tío de Peter Parker, el tío Ben del tío de Spider-Man, todo gran poder conlleva gran responsabilidad. Entonces somos una humanidad muy empoderada por la tecnología, tenemos que manejar esa responsabilidad. Entre tanta tecnología, ¿perdimos el control? A ver, yo creo que un poco sí, un poco no, en ese sentido. Sí, porque muchas veces generamos lo que es la dependencia tecnológica o lo que es el sedentarismo cognitivo, ¿no? Y el sedentarismo cognitivo, básicamente el fenómeno de la neurociencia que básicamente trata de explicar cuánto estamos delegando en las máquinas. Cosas que antes hacíamos nosotros, cuánto estamos delegando en las máquinas, porque quizás para los chicos que nazcan de ahora en más, nos van a decir, che, Caro, Joan, ¿ustedes imprimían los apuntes de la facultad y los subrayaban con resaltador? Digo, ¿cómo estaban perdiendo el tiempo? Digo, entonces, lo que resulta natural para una generación, para otra no lo va a hacer. Entonces, en ese sedentarismo cognitivo muchas veces perdemos el control de nuestro, en estas abducciones tecnológicas que yo llamo, en estas quitas del mundo que estamos teniendo, perdemos el control. Perdemos el control también porque estamos en un momento donde la tecnología crece cada vez más y por el entusiasmo queremos incorporar la última tecnología a toda costa y reformular una cadena de valor. Entonces, muchas veces sentimos que estamos perdiendo el control de nuestras vidas en este mundo de la tecnología. Por otro lado, no perdimos el control si empezamos a encontrar un equilibrio para poder manejar esto de forma responsable, de forma consciente y sin caer en los extremos de demonización o apología a favor, ¿no? ¿Qué nuevos liderazgos necesitamos y cómo se forman? A ver, liderazgos que sean... hoy en día, primero de todo, la idea de estudiar una carrera, recibirse y no estudiar nunca más es completamente obsoleta. Y para un líder también es lo mismo. La idea de un líder que se forme en algo determinado, en una disciplina determinada y no la modifique nunca más, es algo completamente obsoleto hoy en día. Entonces el liderazgo tiene que ser muy adaptativo en un contexto donde la tecnología empieza a desafiar y a modificar industrias en forma permanente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que los líderes tienen que empezar a entender muy bien las motivaciones, porque las motivaciones están cambiando de generación en generación. Si antes la motivación primaria era tener la oficina más grande, en el piso más alto de la empresa, con el auto alemán más caro, lo que fue, hoy quizás la motivación es otra de la gente. Entonces tenemos que empezar a comprender que los líderes tienen que empezar a ser muy conscientes de la motivación de los seres humanos. Y creo que tenemos que ir a un liderazgo mucho más humano, en ese sentido. Un liderazgo que empieza a contemplar que son personas las que yo estoy liderando, que son personas mis clientes, que son personas mis inversores, que son personas mis colaboradores. Entonces tenemos que ir a un liderazgo también un poco más humano en un mundo donde, en muchos casos, la tecnología empezó como a desplazar a la humanidad de la forma de ver las cosas. Y eso es algo relativamente nuevo, porque si uno analiza en la historia de la humanidad, por ejemplo, ve la figura del hombre del Vitruvio, de la Edad Media, ¿no? De Da Vinci, ¿no? En ese sentido, abierto de pies y de manos, y uno lee, por ejemplo, la biografía de Da Vinci, uno empieza a entender cómo el arte y la ciencia empezaron a confluir al ser humano en el centro de la forma de ver las cosas. Y hoy en día pareciese que la tecnología está en el centro de la forma de ver las cosas y el ser humano está como corrido de ese centro. Entonces tenemos que volver a poner al ser humano en el medio y los líderes tienen que empezar a contemplar ese ser humano en el medio. Esa es la forma de recuperar el control. Esa es una de las tantas fórmulas tímidas que nos van a empezar a permitir empezar a recuperar el control, entendiendo esto, que no tenemos que demonizar la tecnología, no tenemos que hacer una apología a favor, no tenemos que caer en extremos, tenemos que empezar a adquirir habilidades en forma indispensable. Tenemos que empezar a entender que el mundo de hoy es un mundo donde hay muchos debates que tenemos que hacernos cargo, debates en torno a las guerras generacionales que existen, debates en torno a que cambia el poder, cambia la forma de cómo concebimos el poder, debates en torno a la adaptabilidad humana, en torno a la tecnología. Entonces, adquiriendo habilidades en forma criteriosa, tomando una postura de liderazgo adaptativo y un liderazgo mucho más humano, y empezando a comprender que estamos bajo estas reglas de este juego, es una de las fórmulas que tenemos para empezar a recuperar el control en este siglo XXI que está desafiándonos cada vez más.
quizás la fórmula para volvernos más necesarios sea volvernos más humanos o volver más sobre nuestra humanidad. Digo, si la tecnología va a reemplazar muchas de las cosas mecánicas o sistematizadas que eventualmente con una mayor sofisticación la podría hacer, es nuestra humanidad lo que va a ser irreemplazable. Quizás el futuro requiera cada vez más de las cosas que permanecieron en la historia de la humanidad, que es lo humano, en ese sentido. Y quizás no estamos valorando lo suficiente las cosas que realmente nos hacen humanos. Y acá, otra vez, no es una invitación a no especializarnos en forma técnica, ni a no estudiar tecnología, ni vuelvo al mismo punto, los extremos no son buenos en la vida. Uno de los disparadores que yo tuve para escribir mi último libro, estaba conversando con un amigo que es el founder de una compañía de ciencia de datos, estaba buscando gente para su equipo y entrevistó a muchas personas y tenía muchos problemas de reclutamiento de personal. Entonces me dice, che, John, ¿podemos almorzar? Que quiero ver si me puedes ayudar a entender bien el alcance que estoy buscando. Y después de muchas entrevistas me dice, le digo, ¿pero qué necesitas que sepan hacer estas personas? Y me dice, necesito que sepan hacer 3 cosas. Saber leer bien, escribir bien y hablar bien. Entonces, pareciese que en un mundo donde las habilidades técnicas muchas veces se exacerban o hay una demanda excesiva, ¿no? de empezar a entender la última tecnología, la última habilidad tecnológica, las cosas que perduran en el tiempo empiezan a agregar cada vez más valor. En ese sentido. Entonces, quizás es una de las fórmulas para recuperarlo. ¿Y cómo está la Argentina en la formación de ese talento? Que por lo que vos decís, primero tiene que estar muy sólido en los saberes fundantes, ¿no? A ver, en Argentina, tanto en Argentina como en el resto del mundo hay una gran brecha, ¿no? Entre la posibilidad tecnológica y la educación, ¿no? Es sin lugar a dudas, es algo que termina pasando. La Argentina, la verdad que como Argentina somos exportadores de talento a nivel internacional, de personas y de talento, valga la redundancia, que de alguna forma agrega valor en las cadenas de valor tecnológicas. Y somos muy valorados por eso. ¿Será porque estamos acostumbrados a vivir en vaivenes económicos, políticos muy cambiantes o muy dinámicos? Y eso nos aporta de alguna forma una creatividad para una resolución de problemas no tan lineal, que lo valoran mucho eso a nivel internacional. Entonces, eso es interesante y tenemos que destacarlo. Argentina es el país con mayores unicornios per cápita de toda América Latina y compañías que valen más de $1.000 millones. Y la educación, lo que está pasando es que está siendo irrumpida, ¿no? Por todo esto o de alguna forma o afectada por todo esto, porque ahí empieza a modificarse también cómo el poder está transformándose, porque muchas veces hay docentes que tienen que adaptarse, hay alumnos que estudian por su cuenta, ¿no? O empiezan a comunicarse por su cuenta, y hay toda una transformación que tenemos que hay una responsabilidad compartida de los padres, de los que son padres hoy en día, del paradigma educativo en forma general, de los gobiernos también, para poner estos temas en agenda. Entonces me parece que hay una responsabilidad compartida muy importante que tenemos que conseguir. Joan, ¿qué diálogos son necesarios para que nosotros nos hagamos cargo de la construcción de nuestro propio futuro y no sea algo con lo que nos encontramos casi como por sorpresa? No sería tan por sorpresa, pero sí como fenómeno que nos excede. ¿De qué manera podemos recuperar ese rol protagónico en la construcción de futuro? A ver, me parece que uno de los diálogos fundamentales es la integración de conocimiento. Tenemos que promover diálogos que generen integración de conocimiento en forma permanente. La respuesta también para poder seguir agregando valor y sobrevivir a este presente es integrarnos. Es integrar, es converger, es entender que solos no nos vamos a salvar en ese sentido y que hoy en día las puertas para poder integrar conocimientos son cada vez más necesarias y están cada vez más abiertas. Entonces tenemos que empezar, en primer lugar, a integrar conocimientos como diálogo fundamental, ¿no? Fomentar la integración de conocimientos. En segundo lugar, tenemos que tomar la tecnología como una aliada, como una herramienta, y tomar la tecnología no de una forma que nos limite, sino que nos amplifique. Eso me parece que es fundamental. Muchas veces la tecnología nos termina definiendo en nuestras prácticas sociales, en nuestros vínculos, en nuestra forma de comprender el mundo que nos rodea o la percepción social. Entonces tenemos que tomar la tecnología de una forma que nos amplifique, y me parece que los diálogos tienen que servir para eso. Yo creo que integrando conocimientos, tomando la tecnología como una amplificadora realmente, y volviendo a esto de los liderazgos cada vez más humanos, volviendo, ¿no?, a entender que hay personas atrás de todo esto, ¿no? Hay una frase muy famosa de Simon Sinek
que él dice que en uno de sus últimos libros, que al fin y al cabo, en una organización, los clientes, en el 99% de los casos, salvo que hagan una compañía para robots, van a ser humanos. Los inversores van a ser humanos. Los colaboradores van a ser humanos. Y entonces, si uno no termina de entender de humanidad, no va a terminar de entender de negocios. Entonces, me parece que tenemos que ir un poco a construir esos diálogos para fomentar un futuro, construir nuestro futuro en forma general, de una forma más óptima, y no dejar que todo esto nos tape, en ese sentido. No dejar que la tecnología nos limite. Y va a ser un diálogo que vamos a tener que tenemos que comprender que no se va a terminar en 2024 ni en 2025. Va a ser un diálogo que la tecnología va a seguir desafiando constantemente al ser humano. No es algo que va a terminarse ahora. Y creo que el debate de fondo no es un debate técnico, ni el dilema de fondo no es un dilema técnico, es un dilema humano. Es un debate humano. Es qué postura vamos a tomar todos nosotros y todos ustedes que nos están viendo frente a esta realidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Caro. Así pasó Joan Zweig por este ciclo Camarco 2024, Constructores de Diálogo en la temporada Futuro en la Construcción. Hoy nos dedicamos a hablar de habilidades post-tecnológicas. Los espero la próxima.